una cultura que no le da el valor, nos llama la atención, pero es así. Y bueno, en los días de los apóstoles, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan enfocaron al asunto de la Navidad ya con unos cuantos años de perspectiva. Cuando Pablo escribe, ya pasaron unos cuantos años desde el día de la Navidad, ya habían ocurrido varias Navidades en el medio, y el apóstol Pablo, ya mayor, está consciente de que su tiempo en la tierra es breve, queda poco, y le escribe una carta a Timoteo, y ahí a Timoteo Pablo se refiere a la Navidad. Y quería invitarte a que leamos juntos un texto en 1 Timoteo, la primera de las dos cartas, donde Pablo habla con Timoteo y apunta al asunto de la Navidad en medio de enseñanzas que le está dando a Timoteo a propósito del futuro funcionamiento de la iglesia. Y Pablo dedica todo el capítulo 3 para enseñarle a Timoteo cómo organizar las comunidades cristianas que iban naciendo y cómo el propósito de Dios previó el orden y el funcionamiento de las congregaciones. Y entonces Pablo comienza el capítulo 3 enseñándole a Timoteo que busque de entre las congregaciones personas que puedan pastorear a la congregación, que puedan ser sus pastores. Y ahí comienza el capítulo enseñándole qué tendría que buscar en el carácter de estos hermanos para que pudieran permanecer en el tiempo y las congregaciones puedan durar, puedan mantenerse en victoria en el contexto de las Escrituras. Y luego que termina Pablo de hablar acerca de los pastores, también ingresa en el asunto de los que sirven, de los diáconos. Y dice, bueno, todo hermana o hermano que sirva, buscá, Timoteo, buscá que sean personas así, 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 así. Y termina de darle esas recomendaciones sumamente prácticas de la vida de las congregaciones, y fíjese lo que dice ahora en el capítulo 14, en el versículo 14. Dice Pablo, esto a consecuencia de los requisitos que te mencioné, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Acá está el apóstol Pablo cerrando la enseñanza que le acaba de dar a Timoteo a consecuencia de cómo constituir ancianos, pastores y diáconos en las congregaciones. Y ahora es Pablo que le da un cierre a esta enseñanza y dice, versículo 16, indiscutiblemente, que grande es ¿quiere leer conmigo? ¿Cómo dice? Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y ahora el apóstol Pablo lo señala, ¿cuál es el misterio de la piedad? Ahí va, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahí está el misterio, un cúmulo de verdades, como si fuera que Pablo le dejó al apóstol Pablo un credo, le dio un credo breve, muy breve. Y comienza, ¿con qué comienza? Ahí comienza con Navidad. Dios ha sido manifestado en carne. Navidad. Dios ha sido manifestado en carne. La gran esencia del misterio de Dios, lo que Dios nos ha puesto a disposición.
Dios ha sido manifestado en carne. Y cualquiera de nosotros dice, bueno, pero esto es un credo que Pablo le da a Timoteo para que lo aprendamos de memoria y lo digamos, lo repitamos, como recibiéndolo a ciegas, con nuestra mente bloqueada, recibamos como de Dios, que Dios ha sido manifestado en carne, ha sido predicado, ha sido creído, ha sido recibido, ha sido predicado en el mundo, recibido y ha sido recibido en la gloria. Sin embargo, en su gran misericordia, Dios no quiere que nosotros dejemos de lado nuestra mente a la hora de creer. Y Dios, en su gran misericordia, no quiere que nosotros bloqueemos nuestra capacidad de pensar a la hora de creer. Y en su gran compasión, Dios nos ha querido iluminar la mente, como para que nuestra mente se ilumine, como para poder creer. Y es por eso que el Señor, en su gran compasión, nos dejó los relatos de los evangelios, donde, por ejemplo, el evangelista Lucas dice que él investigó diligentemente los acontecimientos como para estar en condiciones de escribir. Y dice, yo hice una recopilación, hice el trabajo de un investigador, y hoy le dice a Teófilo, estoy en condiciones de escribir acerca de los acontecimientos para que no ignores. Y en su gran misericordia, el Espíritu de Dios ha puesto a un hermano nuestro como Lucas para trabajar y contarnos que la Virgen recibió la visita de un ángel. Un ángel. Bueno, para la Sagrada Escritura, que un ángel venga a hablar no es algo extraño, ni es la primera vez que ocurre. Quien lee la palabra ya sabe que los ángeles del Señor han estado participando y dialogando con los seres humanos antes que ahora. María no fue la primera, porque antes el lector de la Biblia sabe que Dios habló cara a cara con Abraham y no necesariamente tuvo una actuación interpósita, sino que directamente Dios habló con Abraham. Y no solamente Dios habló con Abraham, sino que lo tenemos hablando con Noé. Y Dios habló en el Antiguo Testamento con uno y otro, y otro y otro. Y hay revelaciones más grandes en las profecías de Daniel. Dios hablando, Dios hablando. Bueno, la prima Elizabeth había recibido la visita de un ángel que le había hablado antes que María. Y Zacarías estuvo 9 meses mudo por no haber creído la palabra que le dio el ángel. De modo que no estamos frente a una cosa que pasó por primera vez y que tenemos que tragárnosla como si fuera un sapo, sino que Dios en su gran misericordia nos pone el relato de la Escritura diciéndonos que Dios ha sido manifestado en carne, y cuando nos explica cómo fue manifestado en carne, nos trae la experiencia posible de que Dios habló con María, que el ángel habló con María, y María entendió lo que el ángel le decía, porque el ángel no hablaba jeringoso, sino que el ángel hablaba una manera de hablar que María comprendía, y su aspecto, si bien celestial, no la espantó a María, sino que tuvieron un diálogo comprensible, inteligente, y el ángel le contó a María. Y quiero decir de vueltas, reiterarme, diciendo, por la misericordia de Dios, Dios ha querido dejarnos en claro que Él, teniendo un plan tan enorme, grande es el misterio de la piedad, todo el misterio de la piedad, en el decir de Lucas, se llega hasta la persona de María, y el ángel le dice a la Virgen, mirá, sos muy favorecida porque el Señor es contigo, sos bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Vaya, cuántas cosas me está diciendo, qué halagos, qué cosas extraordinarias. Y en la conversación va, y el misterio de la piedad aparece como sujeto a el consentimiento voluntario de María. En la misericordia de Dios, el Señor ha querido que tengamos registro
de que todo el plan de Dios llegó a la presencia de la Virgen María, y fue la Virgen la que le dijo: acá está tu sierva, hágase con ella. Dios no la atropelló, ni le anuló la cabeza, ni la violentó, ni la obnubiló, ni la hipnotizó. Dios le habló a una persona inteligente y le contó su plan, y esperó de la Virgen su pleno consentimiento voluntario. Y esto te digo para la gloria de Dios, para que hablemos del Señor que nos ama, que nos respeta, que nos cuida, que valora todo lo que somos, que no anula nuestra cabeza a la hora de la fe. Dios ha sido manifestado en carne, y Lucas nos dio elementos como para que nuestra fe se ilumine y nosotros podamos decir amén. Dios efectivamente visitó a la Virgen en el ángel y le dijo lo que le dijo, y la Virgen le dijo lo que le dijo, y a consecuencia de que la Virgen cerró acuerdo con el ángel, Dios hizo lo que hizo, y la Virgen se enteró de que estaba embarazada no porque le llovió una lluvia de gotas rojas, sino porque el ángel se lo dijo, porque el ángel le dijo lo que le iba a pasar, y lo que le pasó fue estrictamente lo que el ángel le dijo, apegado a la verdad, como Dios habla con vos y como Dios habla conmigo, estricto, apegado a la verdad, esperando nuestros consentimientos para obrar en nuestras vidas, consentimientos voluntarios, consentimientos lúcidos, en la fe, creyendo que Dios está hablando, creyendo que Dios sabe hacer las cosas y creyendo que Dios puede hacer las cosas, que fue lo que le pasó a la Virgen en esa mañana. Ahora está Pablo hablándole a Timoteo y le dice: el misterio de la piedad es inconmensurable, grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo Dios. Juan fue el último de los escritores del Nuevo Testamento. Escribió cuando todo el Nuevo Testamento estaba escrito. Cuando todos los otros escritores concluyeron, Juan escribió el Evangelio de Juan, también escribió la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, y finalmente Juan escribió el Apocalipsis. Juan es el autor que escribe con todos los otros escritos ya escritos. Todo está escrito y ahora empieza a escribir Juan. Es muy abuelo, está muy mayor. Y Juan comienza a escribir el Evangelio de Juan. Y es inocultable que el Evangelio de Juan mira a los acontecimientos de la hora del Señor Jesús con otra mirada. Juan viene a traernos otro aporte. Él no se detiene en los acontecimientos de Belén, sino que lo que Juan hace es mirar la gloria del Señor Jesús, y él arranca diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin el Señor Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Lo que para Lucas fue: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Para Juan es Cristo, es Dios, Alfa y Omega, es el primero, el que nació. El misterio de la piedad para Juan ha venido al mundo el hacedor del universo, vino al mundo el que dijo sea la luz y fue la luz. Nació el que ordenó las cosas, nació el por cuya palabra existen todas las cosas y el universo se mantiene. Ese es el que nació. Juan nos da luz para que nuestra fe sea una fe más inteligente, lúcida, para que nuestra fe se arraigue, crezca, se fortalezca. Dios ha sido manifestado en carne. Bueno, pero ahora quiero invitarle a leer un texto, el 1 Juan. Y mire lo que este hermano nuestro nos escribe acerca de la Navidad. La mira desde otro lado. En el capítulo 4. Versículo 1. ¿Quiere leer conmigo? Así vamos juntos. Es un texto muy interesante. Acaba Juan diciendo:
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Y ahí va. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y ahí continúa el apóstol. Bueno, acá está el apóstol Juan, cerrando sus escritos y dándole a la Iglesia universal un test. Y el test que le da es: no creas a todas las palabras que escuches, porque hay mucho profeta dando vuelta. No creas todos los mensajes que escuches, porque hay mucho profeta dando vuelta. Y el test, la línea que el apóstol Juan traza, es una línea que es la línea de Navidad. Es una línea, Navidad. Pone ahí, Navidad. ¿Cuál es la Navidad? Todo espíritu que confiese que el que nació en Belén es Dios, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, ese no es de Dios. Y uno dice: va, la Navidad, tiene que ver, ¿eh? Tiene que ver la Navidad, vaya si tiene que ver. Quien pueda confesar de una forma clara, de una forma serena, que el nacido en Belén es Dios, ese tiene el Espíritu de Dios. Mire, nosotros compartimos una cultura que está desesperada por sacar de foco a la Navidad. Está desesperada. Y si usted, ahora que ya pasó, revisa, usted va a notar qué desespero tiene este mundo por sacar de foco a la Navidad. Que el arbolito, que la comida, que la familia, que el shopping, que los descuentos de las 2 de la mañana. ¿Usted fue a los descuentos? A los descuentos de las 2 de la mañana. Que el turrón, que Santa Claus, que Papá Noel. Son todas formas de que, bueno, ya que no lo podemos evitar que esté, pero que salga del foco el foco. ¿Y el foco? ¿Cuál es el foco? El foco es que Dios ha sido manifestado en carne. Ese es el foco. Y lo único que importa a nuestra fe y al fortalecimiento de nuestra vida interior es que Dios se despojó. Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y se hizo un humano tan contradictorio a nuestra mente, que el dueño del universo se puso vulnerable en las formas y en los métodos de un bebé, de un niño. Pero cuando Juan entra al campo espiritual y cuando Juan se mete en el mundo de las cosas que no se ven, te dice: mirá, hermano, todo espíritu que confiesa serenamente que Jesucristo ha venido en carne, que Jesús es el nombre que vincula al Señor Jesús con su humanidad. Llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fue el nombre que le dio el ángel a la Virgen, Jesús. Y Cristo es el nombre que vincula al Señor Jesús con la eternidad. Cristo. Ha nacido hoy un Salvador que es Cristo, el Señor.
Y ahora Juan dice, todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Que el Señor te bendiga hoy. Y me gustaba que, habiendo cruzado la Navidad, podamos fortalecer nuestra fe confesando de una forma muy clara que Jesucristo ha nacido en la Virgen María, que Dios se hizo hombre. Y quiero invitar a cada uno de los que está hoy escuchando esta palabra, que no dé por sentado, no diga sí, ya sé. No, le estoy invitando a que lo confiese, que ejercite su espiritualidad, su fe, como para poder verdaderamente confesar a Cristo en el campo de las cosas que no se ven, para verdaderamente ejercitar su musculatura espiritual, para poder hablar con fluidez de que el nacido en Belén es Dios, es Jesús, es Dios. Porque todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es el Espíritu de Dios.